¿Alguna vez has sentido que cargas algo que te está destruyendo desde dentro? ¿Alguna vez te preguntaste por qué el alma duele aunque todo a tu alrededor parezca estar en orden? Hay heridas que no sangran, pero que duelen más que una herida abierta. Hay cargas que no tienen forma, pero pesan más que el hierro, y hay días en que todo dentro de ti grita por ayuda, pero tu orgullo te manda callar. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios te trajo, porque Él vio lo que tú fingiste no sentir. Él escuchó el llanto que ahogaste en la almohada, y Él conoce el peso que llevas, ese que no compartes con nadie. Muchos dicen, confía en Dios, pero lo repiten como una frase vacía. No saben lo que es confiar cuando todo está oscuro. No entienden lo que es lanzar tu ansiedad al cielo, sin saber si el cielo responderá. Pero hoy vas a entender. Porque el Dios que habló a través del Salmo 55 no ha cambiado. Su voz sigue viva y su promesa sigue firme. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Esa no es una frase bonita, es una orden, es un camino, es una decisión que cambia destinos. La vida que se construye sobre el control se derrumba con el viento, pero la vida que se rinde al Señor permanece, porque no es sustentada por fuerza humana, sino por el poder eterno del Creador. Hay quienes escucharán esto y seguirán como si nada. Volverán a cargar su cruz de ansiedad, culpa y orgullo, pero tú tienes una elección. Este es tu momento de confrontación, no con el mundo, sino contigo mismo. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te está matando? ¿O vas a seguir fingiendo que puedes soportarlo todo? Hoy no te hablaré de motivación barata. No viniste aquí para escuchar promesas humanas. Este es un llamado al quebrantamiento, a la rendición, a la fe verdadera. No se trata de sentirse mejor, se trata de vivir en verdad. Y la verdad te llama hoy a soltar lo que no fuiste creado para cargar, porque hay una realidad que muchos han olvidado. Tú no fuiste diseñado para cargarlo todo. Tú fuiste creado para confiar. Y confiar no es un sentimiento, es un acto de guerra contra el orgullo, es una declaración espiritual. Yo no soy Dios, pero confío en Él. Y con esa verdad comienza esta historia, una historia que no es solo tuya, es la historia de cada alma que lucha entre el control y la confianza, entre el temor y la fe. Y justo ahora, mientras escuchas estas palabras, el cielo te extiende una mano. La pregunta es, ¿vas a soltar? El hombre camina, pero cada paso parece más lento. No hay cadenas en sus pies, pero su alma está encadenada. Nadie lo ve, nadie lo nota. Sonríe por fuera, pero por dentro algo se rompe. Esa es la carga invisible. No tiene forma, no tiene nombre, pero aplasta el corazón. ¿Has sentido eso? Esa opresión en el pecho, esa presión que llega sin aviso en medio de la noche, esa angustia que no entiendes, pero que no puedes ignorar. No es un enemigo externo, no es una guerra visible, es una batalla silenciosa, pero brutal. La ansiedad, la culpa, la duda, el miedo al futuro, la vergüenza del pasado. Cada una de estas cosas se convierte en un peso, y ese peso, cuando no se entrega a Dios, te consume. Muchos intentan ignorarlo. Todo está bien, dicen. Yo lo manejo, repiten. Pero el alma no fue creada para soportar tanto. Fuimos formados para caminar en comunión, no para cargar un universo dentro del pecho. La ansiedad nace cuando creemos que somos responsables de controlar todo, pero la verdad bíblica nos golpea con firmeza. No eres tú quien sustenta tu vida, es Dios. Cuando el justo se olvida de esto, se vuelve esclavo de sus propias expectativas. Busca soluciones en lo visible y olvida que la respuesta viene del invisible. David, el autor de este salmo, conocía ese peso.
Fue traicionado, perseguido, traicionado por amigos, por su propio hijo. Él sabía lo que era llorar en cuevas, escondido del mundo, y aún así no cayó, porque aprendió una verdad que muchos hoy han abandonado. El alma solo encuentra descanso cuando deposita su carga en el Señor. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Es solo decir una oración y esperar que todo cambie? No. Es un acto de entrega. Es un desprendimiento real, profundo, radical. Es confesar: Señor, no puedo, pero tú puedes. La carga invisible se vuelve letal cuando la escondes, cuando la justificas, cuando crees que puedes con ella, y es ahí, justo ahí, donde el enemigo te quiere, cansado, frágil, a punto de colapsar, porque un corazón desgastado deja de escuchar la voz de Dios y comienza a seguir sus emociones, y cuando vives por lo que sientes, te desvías de lo que es eterno. El mundo dice: sigue tu corazón, pero la Escritura dice: el corazón es engañoso. El mundo dice: cree en ti mismo, pero la palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué seguimos cargando lo que el cielo nos ordenó soltar? ¿De qué sirve aparentar fortaleza si por dentro estamos quebrados? Dios no busca tu actuación, Él busca tu sinceridad. Él no quiere verte arrastrando cadenas, Él quiere verte libre. Pero esa libertad solo llega cuando decides rendirte, cuando reconoces tu límite, cuando quiebras tu orgullo. Y aquí está la promesa: cuando sueltas tu carga en el altar, Dios no te abandona, Él te sustenta, no con promesas humanas, no con frases de motivación vacía, sino con su poder eterno. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esa sombra no es para los fuertes, es para los rendidos, para los que dicen: ya no puedo más, pero confío en ti. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo seguirás cargando lo que ya deberías haber dejado a los pies de Cristo? El peso no se irá solo. Debes soltarlo, debes confiar, debes rendirte. Y cuando lo hagas, algo sobrenatural sucederá. Tu alma, que parecía a punto de colapsar, empezará a respirar de nuevo. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él ya hizo. Y con esa verdad comienza el despertar. Y entonces algo cambia, no afuera, no en las circunstancias, sino adentro. El corazón, por años adormecido por la rutina y el dolor, comienza a latir con una nueva intensidad. Una chispa, una llama débil, pero real. No es emoción, es algo más profundo. Es el alma recordando a su Creador. Porque dentro de cada ser humano hay una voz antigua, una voz que clama por volver al lugar de origen, una voz que fue silenciada por el pecado, por el orgullo, por el miedo, pero que aún vive. Ese es el despertar del corazón. Y ocurre cuando la verdad golpea más fuerte que la mentira, cuando la palabra penetra más hondo que el dolor, cuando el alma, cansada de resistir, finalmente se rinde. Muchos viven dormidos, no por falta de información, sino por falta de quebrantamiento. Pero Dios, en su infinita misericordia, permite el peso, permite la carga, para que al fin despertemos. El corazón que despierta empieza a ver, empieza a discernir, empieza a entender lo que antes ignoraba, y ve que no era fuerte, ve que no era sabio, ve que no era justo, y en ese reconocimiento comienza la restauración. Dios no edifica sobre el orgullo, Dios edifica sobre ruinas, sobre lo que el mundo descartó, sobre lo que fue quebrado, porque solo lo quebrantado puede ser lleno, y el corazón que despierta descubre eso, descubre que no necesita impresionar a Dios, solo necesita rendirse. Cuando David escribió el Salmo 55, no lo hizo desde un trono, sino desde el dolor, desde la traición, desde la angustia. Y aún así escribió: Él me sustentará. Eso no es una frase de autoayuda,
Es una declaración de guerra contra el temor. Es un grito del alma que decide creer, aún sin ver. Ese es el poder de un corazón que despierta. Cambia la perspectiva. Ya no vive por lo que siente, vive por lo que cree. Y eso lo cambia todo. El dolor sigue, la batalla continúa, pero ya no caminas solo, porque ahora sabes que el Dios que te llamó también te sostiene. El corazón despierto no busca soluciones rápidas. Busca la presencia. No exige respuestas. Busca intimidad. Y en esa intimidad encuentra descanso, encuentra dirección, encuentra propósito. No porque el problema desapareció, sino porque ahora sabes quién está contigo en medio del fuego. El despertar no es cómodo. Es brutal. Destruye excusas, rompe máscaras, te enfrenta contigo mismo, pero es necesario, es urgente, es vida. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y esa verdad está despertando dentro de ti ahora, porque ya no puedes seguir igual, ya no puedes seguir caminando con un corazón dormido. Es hora de volver a sentir, volver a creer, volver a confiar. Dios no quiere espectadores, quiere hijos despiertos, almas encendidas, corazones rendidos. Y si estás escuchando esto, es porque Él está despertando el tuyo. No mires atrás, no escuches la voz de la culpa, no regreses al desierto de tu antigua vida. Despierta, respira, avanza. El que te llamó te espera al final del camino, y mientras el corazón despierta, el alma se prepara para lo que viene. El corazón despierta, pero aún hay una sombra que amenaza con apagar la luz. No viene de afuera, no tiene rostro, pero crece en silencio. Es el orgullo, sutil, encantador, disfrazado de razón, de fuerza, de autosuficiencia. El hombre cree que despertó por mérito propio, cree que su dolor lo hizo más fuerte, cree que ahora entiende todo. Pero la verdad es que el orgullo no necesita un trono. Se sienta en el alma sin que nadie lo invite. David también conoció esa sombra, fue ungido por Dios, respetado por el pueblo, vencedor en batallas, pero aún así cayó. Porque el orgullo no respeta títulos. Solo necesita una rendija para entrar, y cuando entra, corrompe todo. Empieza por la mente. No necesito tanto a Dios. Sé lo que estoy haciendo. Yo controlo esto. Luego baja al corazón. Soy mejor que otros. Mis decisiones están justificadas. No fue tan grave, y sin que te des cuenta estás caminando lejos del altar, pero convencido de que aún estás cerca. Eso hace el orgullo, te engaña, te ciega, te endurece y lo peor, te hace creer que aún estás en la voluntad de Dios. Por eso la Escritura no dice que Dios ignora al orgulloso, dice que lo resiste. ¿Puedes imaginar eso? El creador del universo, siendo tu oponente, no porque te odie, sino porque te ama demasiado como para dejarte seguir así. El orgullo es veneno espiritual, y su antídoto es la humillación. No esa humillación externa que causa vergüenza, sino la interna, la que quiebra el alma, la que te hace caer de rodillas, la que te lleva a decir: Padre, sin ti no soy nada. Jesús fue el ejemplo supremo. El Hijo Eterno se hizo siervo, el Rey de Gloria lavó pies, el Santo cargó con nuestro pecado, y aún así hay quienes se creen demasiado importantes para pedir perdón, demasiado ocupados para orar, demasiado sabios para obedecer. ¿Puedes ver la contradicción? Despertar no es suficiente si no hay rendición total. Y rendirse implica morir al orgullo. No es una vez, es cada día, cada pensamiento, cada decisión. La sombra del orgullo no desaparece. Se disciplina,
se expone, se arranca de raíz, y eso solo es posible bajo la luz del Espíritu. Dios no comparte su gloria y no puede habitar en un corazón que se adora a sí mismo. Por eso, la lucha del justo no es contra el mundo. Es contra sí mismo, contra su carne, contra su autosuficiencia. Y ahí está el verdadero desafío, reconocer que aún necesitas ser transformado, aún después del despertar, aún después del alivio, aún después del clamor. Porque el mayor enemigo del alma no siempre es el pecado, es el yo que se resiste a morir. Estás dispuesto a renunciar a ti mismo, a entregar tu orgullo para que Dios te levante. No puedes cargar la cruz y a ti mismo al mismo tiempo. O te niegas a ti, o niegas a Cristo con tus actos. No hay neutralidad. La cruz es un altar de muerte, y solo los que mueren al yo viven para Dios. Así que si el despertar ya llegó, es hora de dar el siguiente paso. La luz de Cristo está lista para destruir la sombra del orgullo, pero Él no obligará. Solo actúa donde hay rendición. Humíllate, desciende, vacía tu trono y permite que el Rey verdadero reine, porque donde Él reina, no hay espacio para el yo. Y donde el yo muere, comienza la verdadera libertad. Cuando el alma se rinde, cuando el orgullo cae, queda el terreno fértil para lo eterno. Pero aún queda una pregunta: ¿cómo seguir firme cuando todo lo que ves parece derrumbarse? La respuesta no está en lo visible, está en lo invisible, porque la fe no es una emoción, no es un estado mental positivo. La fe es un ancla espiritual, que se aferra a lo que los ojos no pueden ver, pero que el corazón ya reconoce como verdad. David escribió: «Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá». Salmo 55, 22. No dice, te librará inmediatamente. No dice, quitará todo peso al instante. Dice, Él te sostendrá. Y esa promesa es suficiente, porque no necesitamos un camino sin dolor. Necesitamos un Dios que camine con nosotros. Sostenerse en lo invisible es caminar en medio del fuego sin ser consumido. Es escuchar el rugido del enemigo, pero seguir avanzando. Es no tener respuestas, pero seguir creyendo. ¿Quién puede hacer eso? Solo el que murió al orgullo, solo el que ya no vive por sí mismo, solo el que ha sido transformado desde adentro. Los que viven por vista se rinden cuando todo se oscurece, pero los que viven por fe se arrodillan, claman y permanecen, porque han aprendido que el Dios que prometió es fiel, y ese Dios no sustenta a los fuertes, sustenta a los justos. ¿Y quién es justo? No el perfecto, no el que nunca falla, sino el que, aun cayendo, vuelve a los pies del Padre, una y otra vez, sin excusas, sin orgullo, porque la justicia verdadera no nace del comportamiento, nace de la dependencia. Cuando entiendes eso, el miedo pierde poder. La duda se vuelve oportunidad de adoración, el dolor se transforma en altar, y es ahí donde muchos tropiezan, porque buscan ver antes de creer, esperan sentir paz antes de entregarse, quieren garantías humanas, para obedecer mandatos divinos, pero así no funciona el reino. En el reino, primero caminas, luego ves, primero obedeces, luego entiendes, primero sueltas el peso, luego eres sostenido, y todo empieza cuando decides confiar, aun cuando tus sentidos gritan lo contrario. La fe es guerra, no contra otros, sino contra tus propias dudas, contra tu carne, contra tu necesidad de controlar. Pero esa guerra vale la pena, porque el que persevera no cae, no porque tenga fuerza, sino porque el Señor lo sostiene. Cada lágrima no vista por hombres es recogida por Dios. Cada oración sin respuesta inmediata es escuchada en lo alto. Cada noche de angustia es una oportunidad para que su luz brille aún más. Y esa es la belleza de sostenerse en lo invisible. Te vuelves intocable para el mundo,
porque ya no vives para lo terrenal, ya no buscas fama, ni aprobación, ni reconocimiento, solo buscas su rostro, solo vives por su palabra, solo dependes de su sustento, y en ese lugar, no importa si tiemblan las estructuras, no importa si la tormenta arrecia, porque tu casa está fundada sobre la roca. ¿Estás dispuesto a vivir así? ¿A confiar en lo que no ves? ¿A descansar en lo eterno mientras todo lo temporal se sacude? Si es así, entonces no estás solo. Dios está contigo y su mano no tiembla. Él prometió sustentar al justo y su promesa jamás falla. Cuando todo lo demás se desmorona, cuando el suelo tiembla y las certezas humanas se desvanecen, queda una sola cosa firme: la promesa. Pero no cualquier promesa, no las que hacen los hombres, no las que dependen del tiempo, del dinero o de las emociones, sino la promesa eterna, la que sale de la boca de Dios y nunca regresa vacía. Él no permitirá que el justo caiga. Eso no es poesía, es garantía del cielo, y cuando Dios promete, ni el infierno entero puede impedir su cumplimiento. Lo que Él dice es, lo que Él afirma permanece, lo que Él promete se cumple. Aunque los vientos se levanten, aunque las circunstancias griten lo contrario, aunque el enemigo diga no hay salida, aún así la promesa se sostiene, porque no depende de nuestra fuerza, depende de su fidelidad. Dios no te sostiene por mérito, te sostiene por pacto. Él no busca perfección, busca rendición. Y cuando el corazón se inclina ante Él, cuando el alma se entrega, cuando las manos se abren y el yo muere, entonces la promesa se activa. No es magia, es fe. Fe que se traduce en obediencia, fe que permanece aunque el suelo tiemble, fe que recuerda, no estoy solo. Él prometió, y su palabra es mi ancla. David no escribió este salmo desde un palacio, lo escribió desde el quebranto, desde la traición, desde la noche oscura del alma, pero aún ahí sabía, mi Dios me sostendrá. Eso es confianza real. Eso es caminar por fe, eso es vivir anclado a lo eterno. ¿Y tú, a qué estás aferrado? ¿A tu lógica, a tu pasado, a tus planes? Nada de eso puede sostenerte, todo eso se rompe, pero su promesa nunca. Es irrompible, inquebrantable, inmutable, porque no está hecha con palabras humanas, está sellada con sangre, la sangre del Cordero, la sangre del pacto eterno. En la cruz, Jesús no solo perdonó tus pecados, te aseguró que nunca estarías solo, te garantizó que su presencia sería tu sustento, te prometió que el justo no caerá. ¿Puedes ver la magnitud de eso? No importa cuán fuerte sea la batalla, no importa cuán oscuro sea el valle, no importa si los hombres te abandonan. El cielo permanece contigo, y si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Ni la muerte, ni la escasez, ni las traiciones, ni las noches sin respuestas, nada, absolutamente nada, puede quebrar la promesa que Dios hizo a tu alma. Entonces levanta la cabeza, sacude el polvo, recuerda quién eres, y sobre todo, recuerda a quién perteneces. No fuiste llamado para caminar en derrota, fuiste llamado para resistir en fe, para sostenerte en lo invisible y vivir por una promesa que jamás será rota. No retrocedas, no dudes, no abandones. El que te llamó es fiel, el que prometió cumplirá, el que comenzó la obra la perfeccionará. Y cuando el mundo diga se acabó, Dios dirá, apenas estoy comenzando. No fue para comodidad que fuiste llamado. No fue para fama, ni riqueza, ni reconocimiento. Fuiste llamado para gloria, pero no la gloria de este mundo, la gloria del cielo. Una gloria que se revela en la cruz. Una gloria que se esconde en la obediencia. Una gloria que nace del quebranto y que solo los que mueren a sí mismos
pueden alcanzar. El camino del justo no es ancho, no es fácil, no es popular. Es un camino de renuncias, de lágrimas, de decisiones eternas, pero cada paso conduce a presencia de Dios. Cada carga echada a los pies del Altísimo, cada batalla peleada en silencio, cada sí dicho a Dios cuando todo en ti gritaba no, forma parte de ese camino. No es un camino para los fuertes, es un camino para los humildes, para los que dependen, para los que ya no confían en su propia carne, sino en la fuerza del Espíritu. ¿Y tú? ¿En qué camino estás? Muchos comienzan bien, pero se desvían cuando el sufrimiento llega. Otros siguen firmes, pero por orgullo, no por fe. Y hay quienes se cansan de esperar y venden su herencia por un placer momentáneo. Pero tú fuiste llamado a más. Fuiste llamado a vivir como un hijo del Rey, a caminar por la senda estrecha, a cargar tu cruz, a hacer luz en medio de la oscuridad. No porque seas suficiente, sino porque su gracia es suficiente en ti. Y en ese camino, cada dolor tiene propósito, cada lágrima tiene destino, cada silencio tiene una voz divina detrás. Nada se pierde, todo coopera, todo forma, todo edifica. Y aunque no entiendas ahora, aunque el proceso duela, aunque parezca que todo está contra ti, si permaneces fiel, verás la gloria. Una gloria que no termina, una gloria que no depende de hombres, una gloria que no busca aplausos, sino almas rendidas. Y esa gloria comienza cuando decides confiar, cuando eliges la santidad, cuando prefieres agradar al Mesías antes que complacer al mundo, porque no se trata de ti, se trata de Él, de su reino, de su propósito eterno en ti. Así vivieron los hombres de Dios, no para sí, sino para aquel que los llamó, no buscando comodidad, sino la voluntad perfecta del Padre. Y si ellos lo lograron, tú también puedes, no porque tengas fuerza, sino porque tienes una promesa, una palabra que te sostiene, un Salvador que te guía, un Espíritu que te fortalece. Entonces, sigue, aunque duela, aunque estés solo, aunque no veas resultados inmediatos, sigue, porque cada paso en obediencia te acerca más al cielo, te transforma, te purifica, te alinea con lo eterno. Y cuando cruces ese último umbral, cuando termines la carrera y mires atrás, entenderás que valió la pena cada renuncia, cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche en vela. Todo valió la pena, porque este no es un camino de derrota, es un camino de gloria, y el que lo recorre jamás será avergonzado. La redención no llega cuando todo está en calma. Llega en medio del caos, cuando las paredes se cierran, cuando no queda salida, cuando el alma grita y el silencio del cielo parece ensordecedor. Es ahí, en lo más profundo del quebranto, donde la mano de Dios se extiende, no para premiar al fuerte, sino para levantar al humillado, para restaurar al quebrado, para dar vida donde ya no hay esperanza. Muchos creen que Dios redime desde lejos, pero Él desciende, se mete en medio del fuego, camina sobre las aguas agitadas, habita entre los escombros del alma. Él no huye del caos, lo transforma, y lo que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo usa como escenario de su gloria. Porque la redención no es maquillaje, no es apariencia, es transformación desde dentro, desde lo más profundo. Es cuando el corazón endurecido se ablanda, cuando el orgullo se quiebra, cuando el alma se rinde, y entonces la gracia entra. No una gracia barata que justifica el pecado, sino una gracia santa que destruye el pecado, que limpia, que restaura, que vuelve a alinear lo torcido. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a rendirte? Porque mientras luches por mantener el control, no verás la redención. Mientras insistas en tus propios caminos, seguirás en ruinas. Pero si clamas,
Si te humillas, si reconoces que sin Él no puedes, entonces el cielo se abrirá y lo que parecía final se convertirá en nuevo comienzo. No hay corazón tan roto que Dios no pueda restaurar. No hay historia tan manchada que Él no pueda reescribir. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda iluminar. Él no busca perfección, busca sinceridad. Y si vienes con verdad, si te acercas con fe, si doblas tus rodillas y sueltas tu orgullo, la redención vendrá. Tal vez no como esperas, tal vez no cuando esperas, pero vendrá, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y cuando lo hace, cuando su gracia entra en escena, todo cambia. Las cadenas caen, las heridas sanan, las lágrimas se transforman en ríos de vida. No porque el caos desaparezca, sino porque Él está en medio del caos. Y donde Él está, hay paz, hay propósito, hay poder. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar, saber que su plan es mayor, que su voluntad es perfecta y que incluso en medio del dolor, Él está obrando. Porque la redención no es solo para salvarte del infierno, es para restaurarte aquí, ahora, para devolverte la imagen que el pecado distorsionó, para hacerte nuevo, para hacerte justo, para hacerte hijo. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán bajo hayas caído, todavía hay esperanza, todavía hay cruz, todavía hay sangre, todavía hay redención. Pero necesitas decidir, ¿seguirás en el caos por orgullo o clamarás por redención con humildad? Porque la puerta está abierta, el precio ya fue pagado, el llamado resuena, ven, ríndete, vuelve. Y verás que incluso en medio del caos, Dios todavía escribe historias de gloria. Cada decisión que tomamos tiene un peso invisible, una carga que trasciende el tiempo. No son solo momentos fugaces, sino decisiones con eco eterno. El alma no está hecha para lo pasajero, está diseñada para lo eterno. Y lo que hoy parece pequeño, mañana puede determinar tu destino eterno. ¿Has pensado en el peso de tus elecciones? En la responsabilidad de cada paso, en la batalla que se libra entre lo visible y lo espiritual. El mundo ofrece placeres temporales, pero la Biblia nos llama a un camino diferente. Un camino de santidad, de honra, de fidelidad a aquel que nos creó. Dios no es un Dios de comodidad, es un Dios de justicia y misericordia, un Dios que exige santidad, porque la santidad es la puerta a la gloria. Pero no una santidad basada en la ley, sino en la gracia que transforma, que renueva, que hace nuevo. La salvación no es un premio, es un regalo que debemos cuidar, un regalo que nos llama a vivir en obediencia, a agradar al Mesías en todo. El peso de la eternidad nos desafía a salir del confort, a dejar el egoísmo, a vivir para un propósito mayor. ¿Estás viviendo para la eternidad o solo para el ahora? Porque todo pasará, las riquezas, las posesiones, las glorias humanas. Todo se desvanecerá como humo. Solo lo que edificamos en lo eterno permanece. Y eso significa que cada día, cada hora, cada minuto es una oportunidad para elegir la vida, para honrar a Dios, para hacer luz en la oscuridad, para perseverar. No podemos ignorar el llamado, no podemos evadir la responsabilidad. Estamos en una carrera que vale más que cualquier otra. El peso de la eternidad debe movernos a acción, a fe, a santidad, porque al final no serán nuestras palabras ni nuestras riquezas, sino nuestra fidelidad a Dios lo que contará. Así que hoy te pregunto, ¿qué peso estás cargando? ¿El de las preocupaciones que te hunden o el de la esperanza que te eleva? Deja tus cargas en manos de Dios y lleva solo lo que Él te da, porque Él es fiel y nunca permite que el justo caiga. Esta es la verdad que sostiene a los que creen, la roca firme en medio de la tormenta. Si hoy sientes que tu fe flaquea, no estás solo.
Levanta tus ojos, recuerda su promesa y camina con valor, porque el que prometió es fiel. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes solo aquí. Comparte este video con alguien que necesite esta palabra. Suscríbete para más contenido que edifica el alma. Y recuerda, en medio de la batalla, Dios sostiene al justo.